Va. Buenos días. Vamos a continuar con nuestros ejercicios que habíamos estado realizando de fenómenos térmicos, Bien, entonces vamos a realizar el ejercicio número 1, en la cual vamos a colocar la fórmula que teníamos en el PPT acerca del calor. El calor es igual al calor específico multiplicado por la masa y también multiplicado por la diferencia de temperatura. En este caso yo estoy poniendo T1 menos temperatura final menos temperatura inicial. Con esa fórmula vamos a ir trabajando. Y vamos a ver qué datos es lo que me están dando. Tenemos que la temperatura inicial es lo que me están pidiendo para este problema. La temperatura inicial. Tengo la temperatura final, que viene a ser 40 grados centígrados. 40 grados centígrados. También tengo el calor específico, que viene a ser calor específico de ese metal, 0,5, se supone que 0,5 calorías por gramo por centímetro, por centígrados, ¿ya? Entonces, ese sería sus unidades. Vamos a poner con unidades acá. 0,5 calorías sobre gramos por grados centígrados. Esa es unidad del calor específico. Después tenemos el calor, la cantidad de calorías, que viene a ser igual a 150, ¿no? 150 calorías, que es con la que se va a medir. Y luego tenemos la masa que me están dando también ahí, que es de 10 gramos. Ya está. Ahora, con eso vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿no? Acá en nuestra fórmula. Vamos a despejar el valor de T sub I, que viene a ser la temperatura inicial. Entonces, la temperatura inicial. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar a dividir el calor específico. Calor específico lo voy a dividir, ¿no? Ahí, por la masa. Y acá me está quedando, esto es igual, porque esto que está multiplicando pasa a dividir, me está quedando igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Una vez que tengo eso, vamos a despejar la temperatura inicial. La temperatura inicial será igual a temperatura inicial va a ser igual a el calor dividido entre el calor específico multiplicado por la masa, y acá vamos a tener que restar la temperatura final. Ahora, a mí me piden la temperatura inicial, entonces como estoy despejándola, acá sería menos, ¿no? Menos la temperatura inicial. Ya, sobre eso voy a reemplazar los datos. ¿Qué datos son los que tengo? A ver, menos la temperatura inicial va a ser igual a el calor que es de 150 calorías, 150, y lo voy a dividir entre el calor específico, que es de 0,5, y lo voy a multiplicar por la masa en este caso, que es 10. Y le voy a tener que restar la temperatura final. Esta temperatura final es igual a menos 40 grados centígrados. Ya está. Entonces ahora sí ya puedo resolver. Acá tendré menos temperatura inicial va a ser igual a, acá tendría que multiplicar 0,5 por 10, que sería igual a 5. Y 150 entre 5 sería igual a
30, ¿no? Entonces acá me quedaría 30 menos 40. 30 menos 40. Entonces, menos la temperatura inicial va a ser igual a menos 40. Menos 40 grados. Por lo tanto, esos dos signos se van y me va a quedar igual. La temperatura inicial es igual a 40 grados centígrados. Ese sería 10. Estoy pensando más. 10. Sería igual a 10 grados centígrados. Ya está. Esa sería la temperatura inicial para este ejercicio. Ahora, para el ejercicio número 2, que está en relación a este, vamos a tener que hallar cuál es la capacidad calórica. Número 2, la capacidad calórica, vamos a poner la fórmula acá, capacidad calórica va a ser igual al calor sobre la diferencia de temperatura. Sobre la diferencia, quiero poner un delta, la diferencia de temperatura. Ese sería, en este caso, la capacidad calórica. Entonces yo lo puedo determinar porque tengo el calor y también tengo ya las dos temperaturas. Entonces este es un delta. Este es un delta de temperatura que indica también una diferencia de temperatura. Entonces vamos a tener que el calor es igual a 150 y se va a dividir entre las diferencias de temperatura. La temperatura final, que es igual a 40, menos la temperatura inicial, que nos ha salido igual a 10. Esto va a ser 150 igual a 150 dividido entre 30. Entre 30. Por lo tanto, nos está saliendo igual a 5. Este es igual a 5. 5 sería su capacidad, en este caso, calórica del bloque. Ya, entonces ya estamos resolviendo el ejercicio número 1 y también estamos resolviendo el ejercicio número 2. A ver, lo están anotando. Vamos a pasar entonces al ejercicio número 3. ¿Qué me dice el ejercicio 3? Para eso vamos a regresar esto. Si la temperatura o del problema anterior al bloque se le hubiera dado el doble de calor, ¿a qué temperatura hubiera terminado? Entonces, si le damos el doble de calor, ¿a qué temperatura hubiera terminado? Entonces ya no hubiera sido 150, sino hubiera sido 300, ¿no? Porque ese sería el doble. Vamos a ver, vamos a utilizar también la misma fórmula, pero para esto vamos a determinar que la temperatura 2, ya despejando la temperatura de la fórmula, ¿no? Inicialmente habíamos, en el primer ejercicio, habíamos despejado la temperatura 1, pero ahora vamos a despejar la temperatura 2. La temperatura 2 va a ser igual, o la temperatura final, ¿no? También lo puedo poner, va a ser igual a el calor dividido entre el calor específico
calor específico multiplicado por la masa y sumado, en este caso, la temperatura 1 más la temperatura 1 o la temperatura inicial. Entonces, con esa fórmula, ya una vez que lo hemos despejado, vamos a tener que trabajar y ahí vamos a poner los datos que teníamos, que es del problema número 1. El calor. Acá dice, si le hubiéramos dado el doble de calor. Entonces ya no estamos hablando de 150, sino estamos hablando de 300. De 300, el calor específico se va a mantener, que es 0,5 porque es de metal, y la masa, que es de 10, y eso le vamos a sumar la temperatura inicial, que ya lo hemos hallado en el ejercicio 1, que es igual a 10. Entonces resolvemos esto y nos va a quedar acá temperatura final es igual a 300, que va a dividir a 5. A 5, y a eso le vamos a sumar 10. Más 10. ¿Cuánto sería ahí? A ver, ustedes saquen. 300 entre, ahí sería 60, más 10 sería 70. Quiere decir que la temperatura final, si se hubiese doblado el calor, hubiese sido en este caso de 70 grados centígrados. Ese es para el ejercicio número 3, utilizando esta fórmula, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos ahí para poder realizar nuestros ejercicios. Ya teniendo la fórmula de temperatura final, hemos hallado también la temperatura inicial. Lo vamos a guardar también. Y vamos a ir al ejercicio número, vamos a ir. Vamos a hacer acá el ejercicio número 6. Para el ejercicio 6 me dice que se van a mezclar 100 gramos de agua a 10 grados centígrados con 300 gramos de agua a 90 grados centígrados. ¿A qué temperatura terminará la mezcla? Entonces nosotros vamos a calcular, ¿no? La temperatura al mezclar estas dos aguas, estas aguas que tienen diferentes temperaturas. Entonces, lo primero que vamos a realizar es a calcular la cantidad de calor que va a haber en la primera, ¿no? En la primera parte
y luego vamos a verlo en la segunda parte. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la cantidad o el calor cedido lo vamos a considerar como negativo y que el calor absorbido, en este caso, lo vamos a considerar como positivo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en base a eso. En base a eso vamos a poner el espacio que requerimos para poder resolver el ejercicio 3. Vamos a resolver acá un poquito más abajo. Ya, entonces vamos a poner acá lo siguiente. QC, que es la cantidad de calor cedido, va a ser igual al calor específico, ¿no? En este caso, el calor específico del agua, multiplicado por la masa y multiplicado por la diferencia de temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso estamos haciendo o vamos a hacer para el agua caliente. El agua caliente. Y también tenemos que ver, ¿no? Lo mismo, pero para el agua fría. Vamos a también a calcular la cantidad de calor para el agua fría, que va a ser igual también al calor específico del agua, multiplicado por la masa del agua fría, y también multiplicado por, acá podemos poner la masa del agua caliente, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso vamos a tener para el agua fría. Ahora, como yo les dije, y eso lo voy a poner acá para que ustedes, como es primer ejercicio, lo puedan entender bien. El calor cedido, lo vamos a considerar negativo. Y el calor absorbido, va a ser o será positivo. ¿Ya? En este caso vamos a tener lo siguiente. El Q, el calor, en este caso, F es igual a menos el agua caliente, ¿no? Entonces, el calor cedido, calor cedido, vamos a tenerlo así, de esta forma. Entonces, acá vamos a determinar este calor. El calor cedido es igual a menos 100, ¿no? Porque hemos dicho que es negativo. Menos 100 gramos por el calor específico del agua, acá voy a poner calor específico, en este caso del agua, por la temperatura final, porque no sé cuánto es esa temperatura, pero la temperatura inicial que es igual a 10. La temperatura inicial que es igual a 10 grados. Va a ser igual a la temperatura, en este caso del agua fría, que va a ser 300 gramos, la masa. Estamos poniendo solamente los valores que ya tengo en la formulita que hemos puesto en la parte de arriba. Esto va a ser 300 gramos multiplicado por el calor específico, en este caso del agua,
y multiplicado por la temperatura final que se va a obtener, que es la que yo deseo hallar, menos 90, ¿no? Porque 90 es esa temperatura, 90 grados. Ya, entonces, una temperatura es de 10 y la otra es de 90. Todos los datos están ahí. Todos los datos están ahí. Entonces vamos a igualar. Esto lo vamos a igualar. Acá era menos, ¿no? Porque hemos dicho que la fórmula es igual a la cantidad. El calor frío va a ser igual al menos Q de C, porque el calor cedido se va a considerar negativo, porque está cediendo, porque es agua caliente, y el calor absorbido del agua fría va a absorber el agua caliente y ya todo esto se va a uniformizar y me va a salir algo tibio, ¿no? Algo tibio. Entonces acá vamos a simplificar. ¿Qué podemos simplificar? El calor específico del agua con este calor específico del agua. Y la temperatura final, acá que vamos a hallar, acá podemos poner menos 100 TF, menos 100, menos 100 por 10, menos 1000, menos 1000, va a ser igual a ¿qué? A 300 TF, y acá sería menos 300 por 90, 27 con 3 ceros, 1, 2, 3, ya está. Ahora, este de acá pasa a este otro lado y nos va a quedar 400 temperatura final, 400 temperatura final, y a este lado nos va a quedar, pasa con suma, y me va a quedar ¿cuánto? 26. 2700 menos 1000 sería 26, ¿no? 26.000. Ese pasa con más. Acá es menos por menos es más. Y yo le he puesto, miren, menos por este menos de acá debe ser más. Entonces me quedaría acá al pasar con más 28.000. 28.000. Entonces acá puedo simplificar dos ceros y el 4 pasar a dividir, ¿no? Dos ceros, de tal manera que me va a quedar la temperatura final igual a ¿cuánto? Temperatura final igual a 70 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura de la mezcla va a ser igual a 70 grados centígrados. 70 grados centígrados. Ese para el ejercicio número 6. Ahora vamos a resolver el ejercicio, vamos a guardarlo primero. Vamos a resolver el ejercicio número 6 en este pequeño espacio. 7. A ver, este ejercicio ustedes lo van haciendo porque ahorita ya se nos va a acabar el tiempo para realizar.
Lo vamos a avanzar después del intermedio. Ya, pero ustedes vayan avanzando el ejercicio número 9. El ejercicio número 9, vayan avanzando para ver cuánto les queda. Igual como hemos hecho en el caso anterior. Ya, vamos a dejar de compartir, vamos a regresar ahorita. Bien, entonces continuamos con el ejercicio número 9 que habíamos estado diciendo. Entonces, ustedes dirán, pero Miss, esto me parece un poco largo el ejercicio, ¿no? De repente por ahí han pensado así. Voy a hacerlo de una manera más práctica, sino que quería que ustedes supieran cuánto era, ¿no? O cómo se hacía utilizando las fórmulas. Pero también hay otra manera, ustedes lo pueden hacer mucho más simple y con eso van a trabajar también en el ejercicio 10. Entonces vamos a tener que la temperatura de equilibrio, es decir, la temperatura de la mezcla, va a ser igual a la temperatura, en este caso de la mezcla, vamos a poner acá, o la temperatura final o temperatura de equilibrio, es igual a, vamos a multiplicar la masa por la temperatura. Es decir, 400 lo voy a multiplicar por 15 de cada una de esas masas, ¿no? Más, igual hago con el resto, 200 por 45, para ya la temperatura final de la mezcla. Entonces 200 lo voy a multiplicar por su temperatura, que va a ser igual a 45 grados. Y lo voy a dividir entre la suma de las masas, es decir, 400 más 200. 400 más 200. Entonces, ¿qué voy a tener arriba? Acá voy a tener que 400 por 15, ¿cuánto sale? Esto sale 600, si no me equivoco, más 200 por 45 sale 90 más 2 ceros, 9000. Y lo voy a dividir entre 600. Y lo voy a dividir entre 600. ¿Y esto cuánto va a ser acá? 9000. Acá es 6000, ¿no? A ver, verifiquen. Acá es 6000. Sería 60. 60 más 2 ceros. Sí, 6000 es. Y acá tengo que sumar y me daría 15000 y esto va a estar dividido entre 600, entre la suma de las masas. ¿Cuánto me sale esto? Simplifico 2 ceros con 2 ceros, 150 entre 6, que sería igual a 25. 25 grados centígrados. Ese sería la temperatura de la mezcla, que si ustedes hacen el ejercicio anterior así, también les va a salir, ¿ya? Entonces, este método de acá es más práctico. Es el que deben usar siempre. Pero el otro le he querido explicar, ¿no? Cómo es que se da esta temperatura de equilibrio. Para la número 10, a ver, ustedes están desarrollando y me están dando también la temperatura de equilibrio. No se olviden que tienen que multiplicar la masa por la temperatura. En este caso, multiplicaré 200 por 20 grados, que es la temperatura de la primera, y así sucesivamente. Ya, a ver cómo le sale. ¿Quién me da el valor para el ejercicio número 10?
temperatura de equilibrio será 200 por 20. Más la otra masa, 100 por la temperatura que es 50. Más la masa siguiente que es 50 por su temperatura que es 100. Y lo voy a dividir entre la suma de todas las masas, es decir, 200 más 100 más 50. Ya, ahora sí, toda esta multiplicación, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sería acá? 4.000 más 5.000 más, el otro también te sale 5.000. Y lo voy a dividir entre 350. ¿Cuánto sale esa división? Al momento que yo divido, me va a salir 40 grados centígrados. 40 grados centígrados, ¿ya? Ese va a ser el resultado del ejercicio número 10. Entonces, cuando tengo temperaturas que van a estar en equilibrio, voy a utilizar esta fórmula. Bien, lo anotaron. Entonces seguimos. Vamos a borrarlo. Ya, a ver, vayan anotando. Ya. Vamos a borrarlo. Ya nos ganó el tiempo para poder hacer otro. Bien, entonces ya la próxima clase estamos continuando con estos ejercicios que son de temperatura. Vamos a dejar de compartir. Profesora,